Y ahora vamos al derecho al olvido. No me olvide de darle esto. Derecho al olvido en las campañas, derecho al olvido de los políticos en las campañas electorales que han presentado Leire Burguera, que está en la sala, y que no se librará de las preguntas en el debate, y Ángel Covacho, que me acompaña aquí a la izquierda, de la Universidad de Murcia. Bien, pues muchas gracias. Me gustaría comenzar, como no podía ser de otra forma, dando las gracias. Dando las gracias, en primer lugar, al comité organizador que ha hecho posible este evento, a Isabela, a Loreto, a Lorenzo, a Rafa. También dar las gracias, como no, a la profesora Burguera, a Leire, coautora de esta ponencia. Y por último, quizá en otro plano, ya más relacionado con la cuestión de la que se va a hablar, de la que voy a hablar, dar las gracias a alguien sin cuya colaboración esta ponencia probablemente no hubiera sido posible, no hubiera tenido lugar. Y hablo de doña Olvido Hormigos. Ya saben a quién me refiero, supongo por las risas que saben que me refiero a la concejala de Los Llévenes, en Toledo, cuyos pinitos en la noble industria de la cinematografía casera han dado tanto que hablar. Bien, fue un poco el detonante de que yo pensara sobre estas cuestiones, o las repensara. Porque está claro que es necesario... Bueno, yo la última vez que hablé sobre esta cuestión, sobre el derecho al olvido... Nadie ha hablado. No, bueno, esto... Por razones de trabajo. Por razones de trabajo. Sobreentiende. La última vez que yo hablé de esta cuestión fue en Brasil, en una conferencia que tuve la ocasión de pronunciar en Brasil, y después de la conferencia se aproximaron a mí dos personas que afirmaban haber visto el vídeo, pero de cuya calidad tenían reparos al respecto. No sé, yo no lo he visto, porque me tengo hacia lo que me han dicho. Bien, concibamos como concibamos la política como lucha por el poder, como una acción-reacción, con las múltiples acepciones que ha recibido. Es necesario asumir el hecho de que la política puede estar muy personalizada. Hay unos cuantos protagonistas que simbolizan el ideario, el mensaje, los valores éticos de determinados partidos políticos. Y una vez asumida esta premisa, parece algo obvio que el derecho al olvido de políticos es una cuestión importante, es una cuestión de relevancia. Ya ha encontrado la cuestión de la reivindicación del derecho al olvido, de que además ya se ha hablado bastante, y yo suponía, como de hecho ha ocurrido, que al ser el último de la mesa, pues hay cuestiones que ya se han tratado, lo cual viene muy bien para realizar revisiones a lo ya dicho. Pero ya ha habido cuestiones debatidas en torno al artículo 18 de nuestra Constitución, de los derechos y libertades que reconoce. Por ejemplo, el mismo concepto, la titularidad del derecho al honor, la independencia, la autonomía de los derechos reconocidos, sobre todo el derecho a la protección de datos, cuya autonomía fue reconocida por la famosa sentencia del Tribunal Constitucional Español 292 del año 2000, o la propia condición del político como personaje público. Cuestiones escollos, o cuestiones de las que se ha hablado, y ahí parece que hemos ido encontrando respuestas. Bien, ante lo cual cabe preguntarse sobre la posible implementación del derecho al olvido en el ámbito político. Se ha hablado ya de la definición de derecho al olvido. Yo para esto me remito a la definición que ofrece Pera en su libro, que además he leído y me parece un libro magnífico. Aprovecho para allá que todo el mundo hace publicidad. Yo me parece, en fin, un gran libro, muy merecedor del premio que obtuvo. Y desde luego parece ser que su anclaje constitucional, el mejor anclaje, lo obtiene precisamente en el derecho a la protección de datos del 18.4. Y si nos remontamos y vamos un poco más al fondo, a la dignidad humana y al libre desarrollo de la personalidad, consagrados en el artículo 10 de la Constitución, como todos ustedes saben. Bien, del derecho al olvido
no se ha hablado hasta hace relativamente poco, no ha adquirido un nomen juris hasta la propuesta de reglamento comunitario de enero de 2012, pero bueno, en España nos veníamos manejando bastante bien con la Directiva 9546 y con la transposición, con la Ley Orgánica de Protección de Datos, que fue la traducción a nuestro ordenamiento jurídico interno de la citada directiva. No se hablaba de ella del derecho al olvido, pero se hablaba, sobre todo en la Ley Orgánica, artículos 4 y 6, de principios como los de consentimiento, como los de calidad de los datos, el derecho famoso tan traído y llevado derecho de oposición, que de alguna forma podían permitirnos hablar de una cierta configuración del derecho al olvido, aunque no se llamara todavía así. Ya digo, el artículo 17, del que hablaba Pera al principio de su intervención, del reglamento, de la propuesta todavía del reglamento comunitario, ya trata el derecho al olvido. De él hablaba hace un momento mi compañero, y reconocía que el titular de los datos puede solicitar la supresión de los datos personales que le conciernen y solicitar que se abstengan de darles más difusión. A la vez que recoge los supuestos en los que cabe la reivindicación del ejercicio o el ejercicio del derecho al olvido, se recogen estos supuestos en los que no cabe el derecho al olvido, en el que han de primar las libertades informativas del artículo 20. Se hablaba también antes de ellas, pero es necesario aludir al menos a una. Los supuestos en los que se entiende que deba primar la libertad de expresión. Esto, como es lógico, llevado al campo de la política, trae de la mano al concepto de interés público. Bien, y la cuestión entonces ¿es el interés público que suscitan los políticos y los candidatos a ocupar cargos públicos suficiente justificación para amparar las intromisiones en el ámbito de su intimidad? ¿O más bien podrán estos invocar el derecho al olvido ante insultos, mentiras, ante vejaciones o informaciones falsas o no suficientemente contrastadas, vertidas sobre ellos en foros y demás espacios abiertos de opinión en Internet? Porque está claro que, no se puede... La irrupción, porque además cabe hablar de irrupción como entrada violenta de esta Internet 2.0, ya no la Internet que meramente suministra información, sino la Internet 2.0, la que nos movemos los usuarios de redes sociales, la que no es solamente suministradora, sino un espacio de intercambio, incluso de convivencia, que es de lo que estamos hablando. Bien, y cuando se habla de interés público en relación con las libertades informativas, es necesario traer a colación, me parece, la famosa doctrina de la posición preferente que asumió el Tribunal de la Corte Suprema norteamericana por los años 60 del pasado siglo, según la cual en determinadas ocasiones las expresiones vejatorias o las informaciones falsas pueden tener cabida precisamente para fomentar el debate democrático y las libertades, de tal forma que si se entiende que revisten estas informaciones de interés público, priman los derechos de las libertades informativas sobre los derechos del artículo 18. Esta doctrina, como saben, fue acogida por nuestro Tribunal Constitucional en los años 80, pero de forma errática, sin unos criterios hermenéuticos claros, concisos, quizá por el tradicional recelo que en España tenemos a esto de la libertad de expresión, de información, recelo que a mi juicio al menos se manifiesta en la existencia todavía en nuestro Código Penal de algunos preceptos del título 21, artículos, delitos tipificados como las injurias a las Cortes Generales, o el artículo 496, si no recuerdo mal, o el 504, ese artículo que nos convierte a todos en delincuentes en impotencia, en las injurias graves al gobierno. Que parece ser que por el mismo que han de revestir, si no siempre siendo una inmensa mayoría de los casos, interés público, y por tanto serían opiniones o informaciones revestidas de esa posición preferente. Bien,
En este contexto, yo puedo concluir ya, no sé, como un minutillo, pues perfecto. Me da la impresión de que cuando se trate de contribuir a la formación de una opinión pública libre, cualquier limitación a las libertades informativas ha de ser necesariamente interpretada en clave restrictiva. Cuando se trate de, repito, formar una opinión pública libre, que es la clave de una democracia madura y de un debate político enriquecido. No siempre, cuando se trate de esto. Y a modo de conclusión, además de lo ya dicho, pienso que en España, y esto es una cuestión así un tanto extrajurídica, pero que me parece que es necesario traer a colación también, padecemos de un mal endémico que desde mucho tiempo atrás, y que incluso creo que hemos contagiado a países de nuestro entorno cultural. Hablo del desencanto generalizado que siente la población, del desapego que siente la población española hacia su clase política dirigente. Y esto creo que es importante en un contexto en el que el interés público, el mismo concepto de interés público, se banaliza. Los políticos ocupan las portadas y páginas centrales de publicaciones de prensa amarilla, o ellos mismos, con sus actos propios, públicos, muchas veces consentidos, contribuyen a lesionar su propio honor. Actitudes todas ellas fomentadas y con un efecto multiplicador notable precisamente por la entrada en el escenario de Internet y de las nuevas tecnologías. Por tanto, las infamias, vejaciones, calumnias, falsedades que emergen en campañas electorales referidas, por ejemplo, a los candidatos que las protagonizan, están, pienso, en su mayor parte, al menos, amparadas por la posición preferente. Es decir, no cabría un derecho a oír en estos casos. Pero también hay que constatar que no son pocas las ocasiones en que, lejos de contribuir a la formación de una opinión pública libre, madura y responsable de sus propios actos, contribuyen a la creación de una atmósfera en la que el desprestigio de la clase política es cada vez mayor. Lo dice muy bien en su último libro, si no he escrito nada desde la última vez que pienso que es el último, Vargas Llosa, en el libro La civilización del espectáculo, cuando afirma que con variantes y matices propios de cada país, en casi todo el mundo, el avanzado como el subdesarrollado, el nivel intelectual, profesional y sin duda también moral de la clase política ha decaído. Probablemente ya no queden sociedades en las que el quehacer cívico atraiga a los mejores. El avance de la tecnología audiovisual y los medios de comunicación, que sirve para contrarrestar los sistemas de censura y control en las sociedades autoritarias, debería haber perfeccionado la democracia e incentivado la participación en la vida pública. Pero ha tenido más bien el efecto contrario, porque la función crítica del periodismo se ha visto en muchos casos distorsionada por la frivolidad y el hambre de diversión de la cultura imperante. Y acabo ahora sí con una reflexión final que puede dar lugar a posteriores debates, y es en la reconfiguración, que yo creo necesaria, de conceptos como el de interés público. En una sociedad como la nuestra, que asiste con una actitud desmedidamente morbosa, cuando no con una benevolencia cómplice, a la proliferación de informaciones, de opiniones que apuntan a la degeneración intelectual y moral de nuestra clase política. Muchas gracias.